Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches desde el lugar donde ustedes se encuentren geográficamente localizados. Yo he decidido hoy, hermanos míos y hermanas mías, el venir a la naturaleza, que es algo que me encanta a mí porque es la creación de Dios y es donde yo quisiera estar todos los días, para hacer un pequeño mensaje que realmente, por ser que estamos en la naturaleza, en un parque, entre estos árboles que aunque están secos están esperando la primavera, no va a ser un mensaje muy largo. Hoy en día, hermanos, quiero hablarles de algo que yo puse por título La obediencia y el amor. Si ustedes tienen una Biblia como esta, y recuerden que este es el manual para vivir que tenemos los cristianos, nuestra Santa Biblia. Yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en la carta primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 3. Y yo voy inmediatamente a leer la palabra de Dios desde este libro maravilloso, empezando en el capítulo 3, y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerden bien esas palabras, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en esa persona. Pero el que guarda su palabra, la de Dios, la de Jesucristo, este verdaderamente tiene el amor de Dios y ese amor se ha perfeccionado en esa persona. Por eso sabemos que estamos en Dios cuando guardamos su palabra. El que dice que permanece en Dios debe andar como anduvo Jesucristo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que has sentido tú desde el mismo principio. Sin embargo, dice Juan, hoy les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero y está en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera se está alumbrándose entre nuestros ojos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esa palabra recuérdenla, en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y en el verso 11, para terminar, dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, este es un pasaje muy cortito que yo no lo voy a extender, aunque me encantaría hablar aquí entre estos árboles maravillosos, pero simplemente me voy a limitar a decir que de este pasaje tan cortito pero tan hermoso se pueden sacar muchas conclusiones, porque a pesar de que sus palabras son muy claras y muy sencillas, es muy profundo. Pero yo por lo menos hay tres cosas que quisiera resaltar y que ustedes, hermanos y hermanas, estén escuchándome para que ustedes puedan meditar sobre esta palabra de Dios. Y una de ellas es que Juan aquí nos quiere decir que no solamente es escuchar la palabra de Dios, no solamente es leer la palabra de Dios y Jesucristo, sino es que hay que hacerla. Es no solo leer, porque yo siempre les digo y les voy a repetir igual, Satanás también cree en Jesucristo, pero él no hace las cosas y los mandamientos de Jesucristo porque es su enemigo,
pero tú y tú y tú y tú y yo tratamos en lo mejor posible con la ayuda del Espíritu Santo de hacer los mandamientos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los mandamientos empiezan con mandar. Es como si un coronel en el ejército mandara a un soldado y le dijera vaya para aquí o vaya para allá, y el soldado lo escucha y hace exactamente lo que le dice el coronel. Bueno, así es como Jesucristo nos habla a nosotros. No nos dice sugerencia, nos dice mandamientos y nos dice que hagamos la palabra de Él. Esa es la primera cosa. Después hay algo que dice en otro verso que es un poquito confuso para muchas personas, que dice que las tinieblas van pasando. Y lo que quiere decir que las tinieblas van pasando es que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo en sus palabras y empezamos a hacer sus mandamientos, las famosas tinieblas que ciegan nuestros ojos espirituales empiezan a desaparecer y empieza a volver la luz nuevamente a nuestros ojos. Ahora vamos a hablar un poquito de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas que está hablando Juan? Todas las tinieblas que Juan habla son todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios o la voluntad de Jesucristo o del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando mentimos, cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos odio, cuando no queremos hablar con una persona porque nos parece que es mala, cuando robamos, cuando mentimos, cuando traemos chisme, hay tantas cosas que están en contra del deseo y de la voluntad de Dios y Jesucristo que nosotros a veces voluntaria o involuntariamente hacemos y que son tinieblas que nos opacan y nos enceguecen los ojos espirituales y no podemos ver claro. Hay tinieblas que ustedes conocen mejor que yo en todas partes del mundo. Un día fui a San Francisco porque quería sacarle foto al puente famoso de San Francisco y la tiniebla era tan grande, tan grande, tan grande que yo no pude ni siquiera ver 10 centímetros del color rojo del puente porque estaba cubierto. Y así nos puede suceder a nosotros si nosotros tenemos en nuestro corazón y en las intenciones de nuestro corazón algo que es contrario a lo que Jesucristo y a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, esa es la segunda cosa que veo. Y la tercera cosa que veo aquí es algo que a veces sucede, no por suerte muy seguido, que a veces puede suceder en el barrio, puede suceder en la escuela, puede suceder en el trabajo, y aunque les parezca mentira, puede suceder dentro de nuestra propia iglesia. Y eso es aborrecer a nuestro hermano o a nuestra hermana. ¿Cuántas personas no tienen cierto yo que sé y qué sé yo en contra de aquel hermano o de aquella hermana o de aquel pastor o de aquel evangelista? ¿Y por qué? Porque nosotros somos de carne y hueso y somos imperfectos y tenemos sentimientos y tenemos emociones, y por alguna razón nosotros no tenemos mucha simpatía por aquel, por aquella, por aquel, por aquella, y esas son cosas que se llaman, como dice Juan, aborrecer al hermano o a la hermana. Y por tercera vez, Juan nos vuelve a recalcar algo acerca de las tinieblas. Y nos dice, tus tinieblas están empezando a desaparecer y la luz está volviendo otra vez a ti, a tu corazón. Pero si tú empezás a aborrecer a alguien, empezás a tener un qué sé yo, que no me gusta, que tiene esto, que tiene aquello, y lo empezás a separar o te empezás a pelear, entonces empezás a aborrecer a tu hermano y tu hermana. Y cuando eso empiece a suceder, Juan te dice en este manual para vivir que las tinieblas van a volver a ti. Yo, hermanos y hermanas, con esto quiero terminar, y con mi precioso libro en la mano les quiero decir
y les quiero desear en el nombre de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo todas las bendiciones que haya en este mundo y que Dios quiera para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.